y damas y caballeros, un cordial saludo. Esteban Manrique, artista constructor de profesión, con ustedes introducción al cristal. Tenemos el cristal como un material de apoyo. Tenemos el cristal como un material de acabado, material de construcción, un material con un sentido importante. No siempre fue el vidrio, no siempre fue el cristal parte del vidrio. No siempre se hizo relación al frío cuando se hablaba del vidrio como una sensación. No siempre se hubo que meter en un calor, pues también traería una propiedad que es más interesante todavía. Así como el vidrio, el cristal también fue importante en su uso, pues podemos ver una diferencia en medio del vidrio, en medio del cristal. El vidrio un poquito más tosco, menos geométrica su estructura. El cristal ya es más geométrica en medio de su estructura. Sí, eso puede ocurrir. La propiedad principal, transparencia. Sí, eso puede ocurrir. Es que digamos que el vidrio no posee propiedades moleculares tan finas. El cristal trae propiedades muy finas, propiedades moleculares muy finas. La diferencia pues ocurre desde la misma estructura molecular. Más amorfos los del vidrio. ¿Qué más? ¿Qué ocurre? Hay una transparencia importante, a lo cual han llamado, los conocidos llamaron eso como el cristallo, pero pensaban que esto se llamaba haciendo relación al cuarzo. Estaban hablando del cuarzo cuando hablaban de un material transparente como el cristallo. Entonces estaban pensando en otro material. No se licuaba bien a temperatura ambiente. Este cuarzo dicen entonces que no se licuaba bien a temperatura ambiente. Qué interesante. Hay un sólido que presenta un patrón de difracción. Oiga, ¿cuál es ese cristal? ¿De qué hablan? Cuando hablan de cristal hablan de un sólido que presenta como un patrón de difracción, que es algo no difuso, bien definido, algo con definición. El patrón de la difracción, algo con buena definición, algo bien definido. Ya como el cristal, alguien bien definido. Cuando le dicen, no, usted compórtese como el cristal, alguien bien definido. Es eso a lo que se enfrentan. Como primera medida, dicen que el cristal proviene del frío, que hace parte del hielo, formación básica del hielo. A eso pensaban, a eso jugaban. Que partía entonces del agua. A eso pensaban, a eso jugaban. Que el cristal se diferenciaba del vidrio en que el cristal vendría del agua, del vidrio, del hielo. Pero la verdad, bueno, tenemos cristales naturales, sí. Son cristales que se forman a partir de la naturaleza, sí. Como una cristalización. Oye, ¿cómo se forman los cristales? Más que todo, hablemos de esto. Un cristal, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo se va a definir? Pues se va a cristalizar por medio de los gases que son a presión. ¡Wow! Ya entiendo el tema del cristal, que son gases que están a presión. Sí, pero se van a estar cristalizando. Algo así como endureciendo, los gases que se endurecen. Se solidifican, digamos. Los gases van a estar cristalizando y desde ahí aparece el cristal natural. ¿En dónde? Las partes internas de los cabildos, de las cavidades rocosas. Y a que no saben cómo se llamaban. Esas pequeñas habitaciones, esas como cabildos, esas como pequeñas cavidades rocosas donde está una tapa, una pared de cristal, se iban a llamar, ¿saben cómo? Las
geodas, las geodas. Algo parecido a una burbuja cristalina. Unas geodas. A eso jugaban. Esa era su composición. Había una composición con una calidad, con un tamaño, con un color determinado, una forma determinada en medio de los cristales. Depende de la temperatura. Que para saber el color o el tamaño de un cristal o su calidad o la forma que tienen dependían de la condición ambiental, de la temperatura, de la presión, temperatura y presión, y de una composición de gases en medio de las geodas, en medio de las burbujas cristalinas. ¿Cómo es que hablan de las geodas y de las burbujas cristalinas que aparecían en esas cavidades rocosas? Bueno, es que la temperatura y la presión iban a condicionar lo que han llamado ellos el magma. ¡Wow! Han condicionado el magma, la temperatura y la presión en medio de las cavidades rocosas. Han condicionado el magma, que está compuesta por un líquido volátil y algunos sólidos. Esa magma está compuesta por líquidos volátiles y algunos sólidos. Un nombre de roca fundida, por favor, para esto, magma, que estaba en el interior de la Tierra. ¡Wow! ¡Wow! Mejor dicho, ¡wow! Genial, genial, genial es esto del cristal. ¿Sí? Así como podemos hacer una introducción al cristal, muchachos. ¿Haciendo una diferencia con el vidrio? Sí, fácil. O tal vez diciendo, mira, hay un grado de cristalinización muy importante, muy interesante, que entonces se iba a formar por medio de una relación entre temperatura y presión. Bueno, y la composición de los gases. Bueno, en un lugar llamado las geodas. Bueno, sí. Y que hay un grado de cristalización también. Sí. ¿Y qué van a hablar en medio de este grado de cristalización? Van a mirar y van a opinar acerca de las durezas, acerca de las densidades, acerca de las temperaturas, de las transparencias. Densidades y transparencias. ¡Wow! A eso juegan, a eso se dedican. Cuando van a medir el grado de cristalinización, pues están viendo densidades, durezas y transparencias. Y están viendo más que todo los átomos que se han juntado, o los átomos moléculas que se han juntado, que están dispuestos de una manera periódica, de una manera regular, de una manera periódica. Se ven los átomos moléculas dispuestos de una manera periódica. Ese es como el grado de cristalización. Y que pueden de ahí deducir si un cristal es monocristalino o policristalino. Sí. ¡Wow! Se ven como, ojo a esto, sistema. Bueno, el tema del sistema cristalino es interesante, pero también se manejan redes. Redes cristalinas. Sí, puede ser visible y viable, muy geométrico, sí me lo imagino. Y continuo, muy continuo. Usted ve una retícula geométrica, es continua. Usted ve una red cristalina, entonces va a ser continua y sin bordes de granos. Entonces en los bordes no van a haber granos. Entonces las estructuras cristalinas, además de ser una red de comunicación, pues es muy geométrica, pero lo que sobresale es que en los bordes no pueden haber granos. En los límites no van a haber bordes granosos. Hay bordes con propiedades físicas importantes. Esos son los monocristalinos. Oiga, usted es como un monocristalino en los bordes, pues no hay granos, no hay corrosidad. Están bien acabados sus enlaces, sus bordes. Propiedades bien importantes en medio de los bordes. También está el policristalino, en el cual se presenta el agregado de una sustancia. Se agrega la sustancia de una forma irregular. Ha sido agregado una sustancia de una forma irregular. ¿Sí? Se agrega una forma irregular. ¿Y qué? Pues el cristal es policristalino porque se le agrega una sustancia irregular, una forma irregular,
Y en los cristalitos de origen natural ya pasan a ser de origen natural y sintético y artificial, porque se le ha agregado una sustancia irregular que trae una forma irregular. Entonces el origen ya no es solo natural, sino también sintético. Por eso son policristalinos. ¡Wow! ¡Wow! O sea que estamos entre monocristalinos con los bordes bien definidos. Oiga, este es como un monocristalino con los bordes bien definidos. Oiga, este es como el policristalino, tiene los bordes ya como una forma irregular, con una forma como si fuera un vidrio en los bordes, una forma amorfa. Ya en los bordes se ve como una forma amorfa, como un vidrio. Y entonces el origen no es solamente natural, sino también sintético. Pero entonces hay un intermedio entre lo que es el mono y el policristalino. ¿Cuál es? El cuasicristalino. Claro. El cuasi viene a ser un amigo, una forma estructural única, ordenada, pero no es periódica. Está bien ordenado, pero no hace lo que toca no hace las cosas bien como periódicamente, no se rige con la periodicidad, no hay un periodo en su estructura, entonces se forman patrones distintos a los periódicos. Sus patrones entonces llenan todo el espacio, que tienen falta de simetría traslacional. Entonces imaginémonos que en los bordes hay una simetría traslacional y que los cuasicristales no tienen esto en sus bordes. No, les falta, a usted todavía le falta en sus bordes, debe haber una simetría traslacional. Le dicen cuasicristales porque en sus bordes todavía le hace falta un poco de simetría. Los buenos cristales en sus bordes tienen una buena simetría. En cambio los cuasicristales, pues en sus bordes no tienen buena simetría. Una simetría traslacional. Los cristales pueden poseer una simetría, inclusive simetría rotacional. Sí, eso lo puedo imaginar también. Sí, claro que sí. Tenemos eso como una especie como de introducción, ¿vale? Dame una introducción al cristal. Mira, es que hay tipos de cristal, ¿ya? Entonces están los cristales, que son tipos sólidos, los tipos luminosos. ¿Sí? Pero todavía me gustaría que profundizaras más internamente en la estructura cristalina. Es que en química se ve mucho. Toca hablar más. Bueno, ok, un poquito. Hay un cristal y entonces está formado ¿por qué? Un cristal, bueno, cualquiera dice, un cristal está formado de vidrio. No, pues, espere. Hay una estructura simétrica. Una estructura muy simétrica, muy geométrica. ¿Que tiene átomos? Sí. ¿Que tiene iones? Sí. Dame un ejemplo de un cristal, un diamante. Hay también cristales metálicos. Hay partículas que se unen entre sí, sí. Se forman entonces enlaces entre sí, sí. Hay partículas que se unen en medio de los enlaces de los átomos y iones. Sí, ya sabía de los enlaces covalentes. Sí, eso ocurre en medio de los cristales. Los enlaces covalentes, los metales, los enlaces covalentes. Hay un enlace, sí, covalente, también unión por electrovalencia, sí, donde nos encontramos con el señor cloruro de sodio. Oye, señor cloruro de sodio, tú no vienes de un enlace covalente, tú vienes de un enlace que es dado por electrovalencias. Que el señor cloruro de sodio no viene del enlace covalente, viene del enlace que es electrovalencia. En cambio, el enlace covalente significa esa unión entre átomos para alcanzar así su objetivo, alcanzar el octeto millonario, el octeto, los 8 puntos, octeto estable. Entonces vea esta vaina, los enlaces covalentes los vamos a afirmar viendo los cristales. La estructura está
de átomos y iones, sí, que se juntan con los enlaces hasta llegar al octeto. Uy, se llenó el campo del octeto. Se comparten electrones en el último nivel. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces esa es la estructura en la simetría en los bordes. Es que se habla entonces de la estructura cristalina. Sí, hay una estructura cristalina formada, muy ordenada, y que está empaquetada en átomos y en iones. Además, patrones de repetición se ven en medio de estas estructuras cristalinas. Sí, se extiende a 3 dimensiones. Bueno, listo. Bien. Sí, lo puedo creer. Chino, le creo. Cuénteme más del sistema cristalino. ¿Más? Más del sistema cristalino. Bueno, ¿qué te voy a contar? A ver, yo. No, pues te cuento que el sistema cristalino se construye a partir de una repetición de espacios. Repiten espacio. Repiten y repiten de una estructura elemental. Una estructura llamada paralelepípeda. Sí, una celda unitaria que van a encontrar una estructura cristalina, una estructura paralelepípeda y también una estructura con una celda unitaria. Ok, ¿qué pasa con el vidrio entonces? Pues es que el vidrio es más amorfo y no tiene tanta geometría ni simetría en sus bordes. Es un material que se encuentra en la naturaleza, sí. Algo así como inorgánico, algo así como duro, que sí, efectivamente tiene fragilidades. También tiene una transparencia significativa, con lo cual van a ser botellas, claro que sí. Ventanas, vidrios, claro que sí. Todo lo que quieran industrializado, sí. Pero es un material con una estructura amorfa. No deje de ser como el vidrio con esa estructura amorfa. Sea como el cristal que tiene esas simetrías en sus bordes, una simetría traslacional y una simetría además rotacional. Entonces tenemos eso, que también el vidrio se puede encontrar de manera natural y artificial. Se encuentra, bueno, lentes, vidrios, ventanas, todo lo que usted quiera. Hay tipos de cristales. Háblame de los tipos de cristales de una vez, a ver. A ver si me convences. Los sólidos. Un tipo de cristal son los sólidos. Otro tipo de cristal pueden ser los que son luminosos. Wow. Entonces los sólidos es un estado en el cual el estado cristalino está en forma, con pequeños cristales, están dando una forma policristalina. No es monocristalina. El tipo de cristal que es sólido no es monocristalina, sino que ya es policristalina. ¿Eso qué quiere decir? Se ha juntado, se le ha agregado una sustancia irregular, una forma irregular. Esa forma irregular hace que el cristal sea sólido, con una forma irregular, sí, con origen natural y sintético, sí. Entonces los que son de tipo sólido son de tipo policristalino. ¿Y qué materiales? Hielo, rocas duras, ladrillos, hormigones, plásticos, metales, huesos, fibras de madera corridas que han sido mal cristalizadas. Pueden constituirse cristales únicos. Ok, están hablando que se pueden hablar en medio de los cristales sólidos de una familia llamada los cristales únicos, que tienen unas dimensiones, pero son minúsculas. Sus dimensiones son más pequeñas, entonces son cristales más pequeños, entonces son más únicos. Como los cristales que vienen de los granos del azúcar, de la sal, piedras preciosas y minerales. Son diminutas, entonces se habla que son cristales únicos. Pero entran dentro de la familia de los cristales sólidos, los cristales del azúcar, de la sal, de las piedras preciosas, de los minerales. También resulta que en el tema de la construcción, pues ayuda mucho el tema de los cristales únicos. Claro. Para usar una tecnología moderna, claro.
O si no, el ejemplo del cuarzo para los constructores de osciladores o de dispositivos electrónicos, o que están pensando en la semiconducción de electricidad y de energía. Para todo esto sirven los cristales sólidos. Mira, es que las propiedades del cristal sólido son: tienen un buen punto de fusión, sí. Tienen una buena densidad, sí. Tienen una buena dureza, sí. Se pueden clasificar los cristales sólidos ¿en qué? En cristales iónicos, covalentes, en cristales moleculares o metálicos. Entonces los que nos enseñan en química son cristales sólidos, iónico con enlaces covalentes o cristales moleculares con también cristales metálicos, sí. Pero resulta que hay otros tipos de cristales, no solo son los sólidos, sino también están los luminares. Oye, cristal luminar, ¿cómo así? ¿Tú de cuándo aquí? Eres más luminoso que los demás, ¿por qué? Mira, es que estoy en medio de este cristal líquido, soy más luminoso, ¿ves? Los sólidos no son luminosos, por tanto no están en ese estado de... Es que son cristales líquidos. Y tienen un nombre llamado el anisotropo. Anisotropos. ¿Y qué con eso? Que al pasar traen una mayor excitación y se recupera una mayor transparencia. Que pueden ser cuerpos mesomorfos. Entonces los cristales líquidos son cuerpos mesomorfos. Hágame el favor. Mesomorfo. Sí, como un líquido mesomorfo. Un estado de materia intermedia. Es como un estado de materia no líquida, sino es un estado de materia intermedia entre lo que es un estado amorfo y lo que es un estado cristalino. ¡Wow! Me lo creí. O sea que hay cristales luminosos, que son los cristales líquidos, que su estado real es una materia intermedia. ¿Cómo así intermedia? Entre el estado amorfo y el estado cristalino. ¡Ay! Buenísimo. ¿Qué más trae los cristales líquidos? Se usan en pantallas, screen, display, en aparatos electrónicos. Oiga, estos líquidos eléctricos, estos líquidos cristalinos están en las pantallas, en los displays. Oiga, este diseño consta de láminas de vidrio metalizado, que son como láminas de vidrio, sí, que son metalizados, ¿ya? Entonces no es que usted tenga una pantalla en su portátil que es vidrio, sino que es una lámina de vidrio metalizado. Métase eso en la cabeza. No es vidrio lo que tiene enfrente. No es vidrio. Vean, es otro material, es un vidrio metalizado. Es un diseño y empareja finamente una fina película y ayuda a que se transmita una fina película ante sus ojos. Es una sustancia mesomorfa, entonces entienda. Si le hablan de que su pantalla, de su screen, de su portátil, tiene cristales líquidos, anisotropos, con cuerpos mesomorfos. Oiga, cómprese esa nueva pantalla que tiene líquido cristalino. Sí, ¿cómo así? Sí, son anisótropos, son de cuerpos mesomorfos. Y por eso es la transparencia, y por eso no es de vidrio, sino que es de vidrio metalizado. Sí, usted diga, ah, bueno, sí, le creo. Hay líquidos cristalinos, muy bueno, que no son amorfos, no, tampoco son cristalinos del todo. ¿Qué más tenemos por aquí entonces? Una diferencia, recuérdame, entre el vidrio y el cristal. Hay una geometría regular, que sí es importante, la geometría en la estructura regular. Hay unas propiedades anisotrópicas, anisotropias, pues no son iguales en todas las direcciones estas propiedades. Hay unos elementos de simetría muy curiosos en los bordes. Hay unos elementos que se están formando, son partículas. Iba a decir partículas de goma. ¿Por qué iba a decir yo partículas de goma? Partículas que son dispuestas de una forma regular.
parecerían de goma. Toca ver la relación, partículas brillantes o partículas de goma. Partículas dispuestas de forma regular, lo que quieran, lo que sean de forma regular, por favor. Listo. Entonces, si usted sigue esto de una forma regular, está asegurando que haya un esquema simétrico y con una red que se va a estar repitiendo. A eso están jugando, a esa estructura que se repita un esquema simétrico en redes, que se repite. Son partículas dispuestas de una forma regular, que se repite. Sí. ¿Qué más tenemos? Acerca de la geometría de los cristales de los vidrios. Se reproducen en esquemas con una buena orientación. No en vano, también hacen redes tridimensionales. Red tridimensional, sí. Ah, qué bueno, oye. Háblame más de la red tridimensional. Mira, pues todo consta de... Nosotros podemos llegar a entender como una introducción a la cristalografía. Esa ciencia que estudia, bueno, todo lo que son los minerales, todo lo que son compuestos orgánicos, todo lo que son números materiales, adoptan una estructura cristalina. Entonces, la cristalografía es importante. El estudio de los cuerpos, bueno, la ciencia que estudia los minerales, los compuestos orgánicos, los numerosos materiales adoptan unas estructuras cristalinas, así que vamos a ver pues que para eso está la cristalografía. Ah, qué bueno, sí, che, qué bueno. Es que los cristales, mira, son moléculas que poseen propiedades y sus propiedades pues van a hablar de su tamaño, microscópico, macroscópico. Un cristal suele tener la misma forma estructural, una forma estructural cristalina, a menos que se hayan ya mutilado, se hayan generado esas erosiones. Wow, entonces en las superficies cristalinas, ¿qué ocurre? ¿Hay mutilaciones o hay erosiones? Esos son como los fenómenos, como las patologías de las superficies. Sigamos con el mundo de los cristales. Es que mira, hay cristales, sí, como la relación con los átomos, bonito, todo muy chévere con las moléculas. También están los cristales que son más de carácter iónico. ¿Mm? ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre los moleculares y los iónicos? Mira, pues que tienen un punto de fusión alto. Los iónicos de los iones, pues entonces digamos que tiene un punto de fusión alto, listo, le creo. Tienen puntos de fusiones altos, está bien. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? O sea, ¿mi qué? Puntos de fusión alto. ¿Y qué? ¿Eso qué trae para mi mente? Pues que reflejan una fuerza de cohesión. Cuando hay un punto de fusión alto en medio de un cristal iónico, usted va a empezar a sentir, bueno, la fuerza de cohesión. Una fuerza de cohesión. Por eso es tan interesante el mundo de los cristales iónicos, porque tienen un punto de fusión alto y usted comienza a sentir. ¿Qué? ¿Qué comienza a sentir? Una fuerza de cohesión. ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Dime tú. Una fuerza de cohesión que refleja una fuerza de cohesión y que mantiene juntos los iones. Ah, qué machera el mundo de los iones en los cristales, porque su punto de fusión es alto. Genera una fuerza de cohesión. Oye, que tus puntos de cristales estén siempre en un punto de fusión alto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la fuerza de cohesión te acompañe. Listo. Tenemos cristales iónicos con su punto de fusión alto. Qué bueno. Que trae una fuerza. Puedes sentir su fuerza de cohesión. Wow. ¿Y qué con eso? Pues que hay una mayor estabilidad en estos cristales iónicos que traen esa estabilidad, traen esa fuerza de cohesión, que es una equivalencia a una estabilidad. Depende de la energía reticular también. Depende de la alta energía y su estabilidad. Entonces, la alta energía es estable.
Entonces usted va a hablar de la estabilidad en cuanto a qué, en cuanto a la energía. Esa energía es estable, es alta. ¿Ya? ¿Ya? Es que hay simetrías en los cristales, ok, pero todavía no he terminado. Todavía resulta que el mundo de los iones en los cristales es mágico. Necesitamos hablar más. Cuéntame de los enlaces. Mira, los enlaces en los cristales iónicos son cargados. ¿Cargados de qué? De algo llamado los aniones, de algo llamado los cationes. Aniones y cationes. Que sí pueden ser una relación clásica entre los duros, entre los quebrados, quebradizos, entre las fuerzas más interesantes que nos ayudan a mantenerse unidos. ¿Cómo nos enseñan los cristales iónicos a nosotros, no? Pues mira que hay por medio de enlaces donde están los que son aniones y los que son cationes, que tienen diferentes tamaños entre sí, pero que pueden ser duros o quebradizos, lo que es una fuerza que los mantiene vivos. Sí, sigue. Y entonces llegamos al tema de la electrostática. Electro, todo lo de las energías estables, estabilidad en las energías, lo electroestático, que los ayuda a mantenerse unidos. En medio de los cristales iónicos está este fabuloso término físico, químico, electroestática. Entonces queríamos acercarnos a la electrostática, teníamos que hablar de los cristales iónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iban a hablar entonces de lo que son los hablando de la energía reticular y de su estabilidad y de la fuerza del punto de fusión alto. Y también de lo que es la estática, que los ayuda a mantenerse unidos. Ah, qué bueno. Electroestática. Un ejemplo. Bueno, pues pueden haber varios ejemplos. ¿Qué más se puede decir al respecto? A ver, dime tú. Dime tú, dime tú, dime tú. Te iba a dar unas fórmulas químicas, pero mejor no. Mejor no me pongo a dar fórmulas químicas. No, no va conmigo. Más bien voy a hablar de unas propiedades físicas y simétricas, unas propiedades ópticas no lineales. Ojo a esto, no lineales, propiedades ópticas no lineales. Entonces siempre en medio de las estructuras se habla de lo lineal. Uy, no, esto es súper interesante, lineal y no lineal. Esta propiedad física y simétrica que se presenta, entonces no va a ser lineal y ya. Entonces, si no es lineal, entonces no va a haber simetría en los bordes, va a haber una dismetría. Sí, ya. Entonces, la dismetría se encuentra en los efectos. Deben existir en causas y efectos. Efectos y causas. Entonces tenemos que los que hablan de las propiedades físicas y la simetría van a estar más que todo enfocándose en las, bueno, electrostática no tanto, también en las leyes de el señor Pierre Curie, fenómenos físicos con las simetrías. El señor Pierre Curie nos enseña a fijarnos en los fenómenos físicos de la naturaleza y las simetrías, esos bordes simétricos, como la del cristal. Entonces el señor Pierre Curie, ¿quién lo iba a expresar de mejor manera? El apellido Pierre Curie. Pierre Curie, ¿quién lo expresa mejor? De una forma de principio, pero el señor Pierre Curie iba a hablar del fenómeno físico y de las superficies simétricas en los bordes como un principio. Entonces ya habló de un principio. Eso fue. Dediquémonos a hablar de principios. Entonces el fenómeno físico causa sensación. ¿Y por qué va a causar sensación un fenómeno físico entre una relación física y una superficie simétrica? Porque va a hablar de lo que es una causa y efecto. Causa y efecto. Entonces una estructura, una parte que sea causa y otra parte que sea el efecto.
en dos. Va a dividir entonces en lo que es una estructura más o menos, para que entendamos en dos. La parte más simétrica, ¿cuál va a ser? La causa, la primera o la segunda. Causa o efecto. Causa o efecto. Hablan de causa y efecto aún en medio de una estructura. Pero donde son más simétricos es en el efecto. No en la causa, en el 1, sino en el 2, en el acabado, en los efectos. Entonces habla de esa relación de causa y efecto, pero donde el efecto trae de por sí esa mayor simetría. ¡Wow! Increíble, algo así como si fuera el vidrio, esa primera estructura amorfa, ¿sí? Y el cristal, ese efecto. Entonces el cristal es más simétrico que el vidrio, y ahí la relación que encuentro. Muchas gracias. Me demoré algo así como 32 segundos en hablar. Mira, un número específico para lo que son los cristales. Resulta que hay 32 tipos de cristales diferentes, de combinaciones de cristales. 32. Oye, tú tienes 32. Uy, justo en la época preferida de las combinaciones de los cristales. Pues son 32 combinaciones en total. Encontramos en los cristales. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sígueme hablando entonces de los cristales, que estoy antojado de comprarme un cristal. Listo. Yo te digo dónde. Listo. Vamos con lo que fue el señor Pierre Curie, la relación que hacía entre los fenómenos físicos, las superficies físicas, con las simetrías en los bordes, ¿Qué pasaba? ¿Qué descubrió este señor? Descubrió las piezas eléctricas. Oiga, ¿cómo así que va a meter la electricidad en medio de estas cosas, fenómeno físicas con simetría en los bordes? También va a descubrir una pieza de electricidad. Madre, de energías, de una superficie de un cristal, va a meter ahora una pieza de electricidad. Madre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser posible? ¿Una pieza de electricidad? ¿En serio? Madre, no puedo creerlo. Sí, créalo, es que viene también el tema avanzando con las polarizaciones eléctricas. Polarizaciones, entonces los polos polarizados. La polarización eléctrica pues no vino de la noche a la mañana. Ya antes estaban hablando de la causa y el efecto. Vea que la estructura tiene causa y efecto. Mire, aquí en esta el acabado es más simétrico. Vea la diferencia entre el inicial y el final, entre lo que es la causa y el efecto. El efecto ya es más simétrico. Aquí hay más energía. Y entonces encuentran la electricidad ahí. El origen de la electricidad, sí, ya sabemos dónde es, en la estructura, en superficies cristalinas. ¡Wow! Y entonces ahí, ¿qué? Sí, cuando le pregunten, oye, ¿y de dónde surge esta vaina de la electricidad? Ya sabemos, cristales, superficies con simetrías, pero resulta que lo vieron primero como causa y efecto, entonces el acabado del efecto era mejor, más fino. A esto lo empezaron a ver como una pieza de electricidad. Y de ahí surge todo lo que son las presiones. Sí. ¿Y qué más puede ocurrir ahí? Muéstrame más. Este efecto no puede aparecer de la noche a la mañana, pues son cristales con centros con una simetría. Y hombre, entonces no en vano vemos ejemplos como de lo que son el cuarzo, o bueno, útiles en este mundo tecnológico como lo es un micrófono. Wow. Hablando ahora del micrófono, estábamos hablando de la energía, después pasamos a hablar de una pieza de electricidad, y que el cuarzo, y que todo el mundo del cuarzo, y que de repente empezó a hablar de micrófonos. Madre, hay cristales, sí, hay muchos cristales, sí. Ahora métale la palabra no solo electricidad, sino piroeléctricos.
¡Wow! El mundo de los cristales es una maravilla. No solamente hablan de piezas de electricidad, sino ahora una palabra nueva. El piro eléctrico. Eléctrico. Posee una polarización eléctrica. ¿Posee qué? Polarización eléctrica. El piro, no piro, o sea, piro, el piro, pues ¿qué pasa? Que trae una polarización eléctrica, ojo con este piro, trae una polarización eléctrica, de ahí viene la palabra polarización eléctrica. Pertenece, sí, hay una relación entre 1/10 de los 32 grupos de cristales. Bueno, también hay ejemplos. Wow, dame ejemplos porque me estabas hablando de micrófonos, del cuarzo. También te vamos a hablar de fórmulas químicas, que arteras, del dióxido de azufre. Un Di2, óxido del azufre. El dióxido de azufre, CO2, SO2. El dióxido de yodo. Pues ¿qué pasa? Que tiene una característica, suelen ser quebradizos estos cristales. Se funden a una temperatura menor a 100 grados centígrados. Son quebradizos. ¿Cuáles son los quebradizos? Se funden a una temperatura que es menor de 100 centígrados. Oiga, este se quiebra a menos de 100, o sea, es quebradizo. Claro, tiene sentido. No superó la barrera de los 100 grados centígrados. Se quebró. El quebradizo no supera la barrera de los 100 grados centígrados, porque se quiebra. Estos suelen estar empaquetados también juntos para hallar su forma, para hallar su tamaño. Sí. Venga, es que hay enlaces. Entonces ustedes van a conocer al señor Van der Waals con los enlaces de hidrógeno. Van der Waals con los enlaces de hidrógeno. Son más débiles que lo que son los enlaces iónicos, lo que son los enlaces covalentes. O sea que los enlaces de hidrógeno en total son los más débiles, pues están también los enlaces iónicos, los enlaces covalentes. ¡Wow! Los enlaces iónicos. ¡Wow! Los enlaces covalentes. ¡Wow! Pero entonces los enlaces de hidrógeno del señor Van der Waals son los más débiles. Entonces supongo que son los que se van a quebrar con una temperatura menor de 100 grados centígrados. ¡Wow! Y así nos acercamos a este mundo del cristal que está tan bueno. Bueno, sí. Tenemos esto como primera medida. Pero nos acercamos al cristal, al sistema cristalino. Sí, tenemos un cubo, o tenemos también la figura de un tetrágono del tetra, un prisma, tenemos un ortorrómbico, o sea, un prisma con base rombo, tenemos el triclínico, un paralelepípedo, tenemos un rombo édrico, un paralelepípedo con caras de rombos. Tenemos un hexagonal, prisma recto, un prisma recto de base hexagonal. Tenemos que el sistema cristalino tiene elementos de simetría. Se pueden distinguir por tener 7 sistemas cristalinos, que son los que acabamos de nombrar. ¿Qué pasa con el sistema cristalino? Que hay 7 sistemas cristalinos y que toman el nombre de figura geométrica elemental. Oiga, el mundo cristalino es tan maravilloso que se divide en 7 reinos. Bueno, no son reinos, 7 sistemas. Y sus nombres tienen que ver con la forma geométrica que han tomado. Son formas geométricas elementales, como lo es el cubo, como lo es un tetragonal, o sea, un prisma cuadrangular. O sea, el cubo, el prisma cuadrangular, el prisma con una base de rombo, el prisma con base de rombo, el paralelepípedo, el romboedro o romboédrico, un paralelepípedo con bases o con caras rombos. Está el hexagonal, un prisma recto hexagonal, 6
es 6 puntos, 6 caras. Ok, sigamos con esto. El mundo nos prepara muchas cosas con el sistema cristalino. Sí, sí, muy bien. Ajá, sigamos. Con la simetría de los cristales en medio del sistema cristalino, pasamos a obtener la simetría de los cristales nuevamente. De acuerdo a lo que se ha arreglado, se han clasificado. Hay unos objetos en medio de la simetría. Se pueden efectuar operaciones en medio de la simetría. Era importante la simetría, sí, es que se ve muy geométrico. Se ve muy geométrico, pero se ve geométrico, sí, la simetría de la superficie del cristal. Se ve geométrico. Qué bueno, ¿y qué? Y si se ve geométrico, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer operaciones. Se pueden hacer operaciones. ¿Tiene una simetría? Sí, se pueden hacer operaciones, qué bueno. Entonces se efectúan operaciones para permanecer identificándose entre sí. Oye, entonces el tema de los cristales es ese. La superficie simétrica nos va a hablar de que se pueden hacer operaciones de diferencias entre ellos gracias a ese sistema muy fino que los va a diferenciar de otros no tan finos. Se presentan también elementos de simetría. Cuando le hablan de simetría, ¿de qué elementos pueden hablar? Le van a hablar también de un centro simétrico, ejes secundarios, ejes temarios o principales, ejes cuaternarios, ejes de inversión cuaternaria, ejes de inversión, o sea, ejes primero, segundo, tercero, cuarto, también ejes de inversión. Hay ejes de inversión, o sea, esto es para adentro y para afuera, para todas las direcciones. Hay un plano de simetría. Qué interesante. Tengo que hablar de un plano de simetría, porque hay ejes inversos también en medio del mundo de la simetría del cristal. Un cristal es invariante con relación al eje de orden. Depende del número de ejes, sí, se puede también variar la simetría. Van a tomar el número de ejes como un variable muy interesante. La superficie simétrica, pues los ejes, el número de ejes va a ser fundamental. Si el conjunto de propiedades de todas las direcciones, ¿qué pasa? Ejes para todas las direcciones. Van a tener una rotación de un ángulo con una medida, con una fórmula. Cuando le hablen de esa medida de ángulo de 2n sobre q. Oigan, le están dando una fórmula bellísima, la fórmula más bella de las superficies. ¿Cuál? La rotación del ángulo. Que una estructura cristalina tenga una rotación angular. Rotación angular. Bello, eso tiene una fórmula. 2n sobre q. 2n sobre q. Esto le están hablando en radianes. Esto le van a estar hablando del entorno de los ejes. Qué bueno llegar a una fórmula como esta, donde está 2n sobre q, para hablar de una rotación angular del cristal. Debido a esto, su triple periodicidad, ¿qué pasa? En medio del cristal puede tener ejes de orden. Bueno, ¿qué números hay en los ejes? 2, 3, 4, 6. Hay métodos también que existen para poder hallar las simetrías. ¿Sí? ¿Y cómo así son estos métodos? Para hallar la simetría. Hay una estructura de un cristal. Qué interesante. Tenemos, digamos, un ejemplo de una estructura de un cristal. Un gonómetro. Un gonómetro óptico. Un microscópico. Una difracción de rayos X. Todos son ejemplos de lo que venimos hablando del conjunto de propiedades en las direcciones de los ejes, y que la rotación de los ejes es bellísima. La fórmula es del 2n sobre q en radianes. Le habla del entorno de un eje, en torno a los ejes. En medio de este medio cristalino, pues entonces los ejes van a estar rotando en orden, bueno, como del número de 2, 3, 4, 6.
Bellísimo, ¿no? Bellísimo, ¿no? Ok, sabemos que hay cristales sólidos, otros que son luminosos, otros que son iónicos, otros que son covalentes, otros que son cristales metálicos. Con decirles que me faltan cristales covalentes, que me falta cristales metálicos, me esperan, listo. Esto es para ustedes, cristales covalentes. Se mantienen gracias a una red tridimensional por el enlace covalente. Ven en esas redes tridimensionales. Las redes tridimensionales gracias al enlace covalente. Un ejemplo, por favor. Un diamante, sí, pues presenta una dureza particular. Tiene elevados los puntos de fusión. Un diamante, póngale un diamante. ¿Qué pasa con un diamante? Pues que tiene una dureza, sí, tiene el punto de fusión. Entonces, cuando le hagan un piropo, diga, uy, diamante, tienes los puntos de fusión elevados. Eso es una fuerza increíble. Un aerótropo de carbono, por favor. Bueno, también hablan del diamante o del cuarzo, que su distribución de átomos, ¿cuáles son? Son los silicios en el cuarzo. Oiga, los cuarzos, su composición viene gracias al silicio. Oiga, ¿cómo así una piedra del cuarzo está compuesta por silicio? Ah, sí, una distribución de átomos, pero de silicio. En cambio, los diamantes tienen una distribución de átomos, pero no de silicio, sino de carbono. Oiga, los diamantes entonces tienen una estructura de carbono, unos átomos de carbono. En medio de los diamantes hay estructuras, átomos de carbono. En medio del cuarzo es de silicio. ¡Wow! Una buena diferencia entre cristales. Mira, te comparo. La distribución en medio del diamante pues son de átomos de carbono. Entonces, no todos son átomos de carbono. También está el cuarzo, pues son átomos de silicio. ¡Wow! No te lo puedo creer. Sí, créelo porque así es. Tenemos los cristales covalentes, que sí hablan de esta fuerza, esta dureza particular, que son 3D, tridimensionales. También existe, por último, entonces los cristales metálicos. Metálicos, sí. Tienen punto reticular y está ocupado por átomos de metales. Sí, átomos de metal. Entonces se habla de cristales metálicos porque tienen átomos de metal y forman caras y cuerpos con una estructura cúbica centrada. Oiga, los cristales metálicos hablan de una estructura cúbica centrada. Entonces la estructura cúbica centrada de los cristales metálicos va a ser centrada. Ah, bueno, interesante. El metálico es muy centrado, listo. Y el número de cuerpos puede ser hexagonal. Hexagonal, sí. Un cristal metálico hexagonal y centrado. Una estructura cúbica centrada, pero con las formas hexagonales de 6 de empaquetamiento compacto. Pues son muy densos. Entonces, entre los cristales metálicos pueden haber blandos y duros. Pueden haber bajos y altos, según los puntos de fusión. Sí, ¿cómo van a calificar un cristal metálico? Si es blando, si es duro, gracias a los puntos de fusión. Y porque siempre vamos a saber que los cristales metálicos son buenos conductores de calor, conductores de electricidad. Entonces usted dígale a alguien, hombre, sea un buen conductor de electricidad, un buen conductor de calor, como los cristales metálicos. Sí. No, pues vuélvase un cristal metálico. Sea un buen conductor de calor, sea un buen conductor de electricidad. Listo, buenísimo. Hasta aquí, arquistas, antojados todos con el cristal, para que seamos como los cristales metálicos, sí. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.